Abandonado y hambriento, con solo una vieja azada al hombro y el estómago vacío, un niño caminaba solo por el camino de tierra del campo. El polvo cubría su ropa, el cansancio pesaba en sus piernas y en su corazón llevaba el dolor de quien ya no tiene un lugar al que ir. Después de horas de caminar sin rumbo, se detuvo frente a una vieja propiedad. Una sencilla casa de piedra, una valla de madera y una anciana quieta en la puerta que observaba en silencio. El niño apretó la azada entre sus manos y dijo con voz débil: «Señora, ¿puedo cavar su patio a cambio de un trozo de pan?» Era solo un niño hambriento que buscaba ganarse un bocado de comida con el trabajo, pero lo que esa anciana hizo en ese momento cambiaría por completo la vida de ese niño. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, deja un like porque el final de esta historia te emocionará y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora exacta. Sentimos curiosidad por saber hasta dónde llegan nuestras historias. El sol aún estaba alto cuando el pequeño Fiorenzo caminaba solo por el viejo camino de tierra que atravesaba el campo. El polvo se levantaba lentamente con cada uno de sus pasos cansados, pegándose a su ropa gastada y a sus pies sucios. Sobre el hombro llevaba una vieja azada, demasiado pesada para un niño de su edad. Pero en ese momento parecía ser lo único que le quedaba entre el vacío total. Su estómago rugía de hambre, su garganta estaba seca y sus ojos ya estaban rojos de tanto contener las lágrimas que insistían en salir. Horas antes, Fiorenzo aún estaba en la pequeña casa donde había crecido, un lugar sencillo hecho de madera vieja, rodeado de algunos árboles y un pedazo de tierra que apenas producía lo suficiente para sobrevivir. Durante mucho tiempo había creído que ese era su hogar, el único lugar del mundo donde siempre tendría un espacio. Pero ese día descubrió de la forma más dura posible que hay personas que logran cerrar la puerta de su corazón sin mirar atrás. La discusión había comenzado temprano esa mañana. Palabras duras se lanzaban al aire, primero en voz baja, luego cada vez más altas y pesadas. Fiorenzo intentó explicarse, intentó prometer que trabajaría más, que no necesitaba casi nada, que podía ayudar en lo que fuera, pero sus palabras parecían desvanecerse antes de ser escuchadas. Para quien ya ha decidido abandonar a alguien, cada intento de explicación parece solo una molestia más. Luego llegó la decisión que lo cambió todo. Sin un abrazo, sin una despedida, sin un mínimo de compasión. Le dijeron que tomara sus cosas y se fuera. Fiorenzo aún recordaba el momento en que salió por la puerta de madera, sosteniendo en la mano solo esa vieja azada que siempre usaba para ayudar en el campo. El ruido de la puerta cerrándose a sus espaldas resonó en su pecho, como si hubiera cerrado una parte entera de su vida. Caminó por el camino sin saber a dónde ir. Al principio intentó creer que tal vez alguien llamaría su nombre, que tal vez alguien correría tras él diciendo que había sido solo un momento de enfado. Pero no apareció nadie. El silencio del camino fue su única compañía durante todo el trayecto. El sol comenzó a quemar fuerte en el cielo y el hambre se hizo cada vez más presente. El niño intentaba ser fuerte, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. Miraba a su alrededor, esperando ver una casa, una señal de vida, cualquier cosa que pudiera representar una pequeña posibilidad de ayuda. Pero todo lo que veía era tierra, viejas cercas y árboles dispersos a lo largo del camino. En un momento dado tuvo que detenerse. Le temblaban las piernas y el estómago parecía encogerse por dentro. Se sentó unos segundos en el borde del camino, apoyando la azada en el suelo a su lado. El viento pasaba lentamente entre los campos, levantando pequeños remolinos de polvo que danzaban sobre la carretera. Fiorenzo se pasó una mano por el rostro sucio, intentando limpiar el sudor y las lágrimas al mismo tiempo. Seguía siendo solo un niño, pero en ese momento parecía llevar el peso de alguien mucho mayor. Después de unos minutos de respirar hondo, se levantó de nuevo. Quedarse quieto no cambiaría nada. Si quería encontrar algo de comer, debía seguir caminando. Fue entonces cuando, a lo lejos, algo llamó su atención. Entre los árboles y el polvo del camino apareció la silueta de una pequeña propiedad. No era grande, ni moderna, ni bonita, era solo un simple pedazo de tierra rodeado por una vieja valla de madera. En medio de ese espacio había una pequeña casa de piedra con un techo antiguo, 2 árboles delante y un pequeño establo a un lado. Para cualquier otro, eso podría parecer solo otro común terreno de campo. Para Fiorenzo, parecía una posibilidad. Quizás allí había alguien, quizás allí había comida, quizás allí alguien lo escucharía. El corazón del niño comenzó a latir un poco más fuerte mientras caminaba hacia la sencilla puerta de madera. Cada paso parecía traer una mezcla de esperanza y miedo, porque quien ya ha sido rechazado una vez sabe que pedir ayuda nuevamente requiere un coraje enorme. Cuando llegó frente a la valla, se detuvo unos segundos y respiró hondo.
El patio estaba silencioso. Algunas gallinas picoteaban cerca del gallinero y una vaca flaca descansaba en el pequeño establo de madera. El viento pasaba lentamente entre las hojas de los árboles. Entonces, la puerta de la casa se abrió. En el umbral apareció una señora mayor. Su cabello era completamente blanco y su rostro llevaba las profundas marcas del tiempo y de la vida sencilla del campo. Pero había algo diferente en la mirada de esa mujer, algo que Fiorenzo no veía desde hacía mucho tiempo: calma. La anciana observó al niño detenido al otro lado de la valla durante unos segundos. Notó inmediatamente la azada en el hombro, la ropa sucia de polvo, el cuerpo cansado y la mirada de quien lucha por no derrumbarse. No preguntó nada, simplemente esperó. Fiorenzo apretó el mango de la azada entre sus manos. Tenía la garganta seca y las palabras parecían difíciles de pronunciar, pero sabía que debía intentarlo. Eso o seguir caminando hambriento. Entonces se acercó a la valla y dijo con voz débil, casi quebrada: «Señora, ¿puedo cavar su patio a cambio de un trozo de pan?». Esas simples palabras llevaban más peso que cualquier discurso largo. No era solo una solicitud de trabajo, era la petición de un niño que intentaba sobrevivir. El silencio llenó el patio durante unos segundos. La anciana seguía mirándolo, observando cada detalle: la vieja azada, sus pequeñas manos agarrando fuerte el mango, los ojos cansados que intentaban ocultar el dolor. En ese momento, se dio cuenta de algo que muchas personas habrían ignorado. Ese chico no estaba pidiendo caridad, estaba ofreciendo trabajo, aunque estuviera hambriento, aunque estuviera cansado, aunque estuviera solo. Y fue en ese momento cuando algo comenzó a moverse en el corazón de esa anciana, algo que cambiaría por completo el destino de ese muchacho. Pero Fiorenzo aún no lo sabía, solo seguía allí, quieto frente a la valla de madera, con la azada al hombro, esperando la respuesta que decidiría si ese camino seguiría siendo su único sendero o si, por primera vez en ese día, una puerta finalmente se abriría para él. El silencio que se formó tras la pregunta de Fiorenzo parecía más pesado que el propio cansancio que llevaba en el cuerpo. El viento seguía pasando lentamente por el patio de la propiedad, meciendo las hojas de los dos árboles frente a la casa de piedra, mientras el muchacho permanecía quieto junto a la valla de madera, apretando con fuerza la azada sobre el hombro. El estómago le dolía de hambre y la garganta estaba seca, pero en ese momento nada le molestaba más que esperar la respuesta de aquella anciana. Ya había aprendido que a menudo el silencio es el comienzo de un no. La anciana seguía mirándolo con atención. Su mirada no era dura ni desconfiada. Era una mirada tranquila, como de quien está tratando de entender algo más profundo que la simple escena que tiene ante sus ojos. Observaba al chico flaco cubierto de polvo, la ropa vieja pegada al cuerpo y la forma en que sostenía la azada. Con una mezcla de cansancio y esperanza, Fiorenzo intentaba mantener la cabeza alta, pero por dentro el miedo ya comenzaba a crecer. ¿Y si también ella lo echaba? ¿Y si decía que no necesitaba ayuda? ¿Y si le pedía que siguiera su camino, como habrían hecho tantas otras personas? El muchacho ya se estaba preparando para oír eso, pero entonces la anciana habló. ¿De verdad sabes cavar? La pregunta llegó sencilla, sin dureza. Fiorenzo asintió rápidamente con la cabeza. Sí, señora. Ayudo en los campos desde que era pequeño. La voz salió débil pero sincera. No mentía. Desde que tenía memoria, ayudaba a trabajar la tierra arrancando malas hierbas, llevando cubos, haciendo cualquier cosa que pudiera ser útil. La anciana permaneció en silencio una vez más. Luego dio unos pasos en el patio hasta acercarse más a la valla. De cerca pudo ver aún mejor las condiciones del muchacho. Sus pequeñas manos estaban sucias de tierra, la ropa gastada por el uso y sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y tristeza que ningún niño debería conocer tan pronto. Suspiró lentamente. ¿Y ya has comido hoy? La pregunta hizo que Fiorenzo bajara un poco la mirada. Durante unos segundos no respondió. El silencio terminó diciendo más que cualquier palabra. La anciana ya lo sabía. «Entra, muchacho». Fiorenzo levantó la cabeza de golpe, como si no estuviera seguro de haber oído bien. ¿Puedo entrar? Ella abrió el pequeño portón de la valla e hizo un simple gesto con la mano. Aquí nadie trabaja con el estómago vacío. Por un instante, el muchacho se quedó inmóvil, sin saber si aquello era real. El corazón comenzó a latirle más fuerte en el pecho. Era como si una pequeña luz se hubiera encendido tras una larga jornada de oscuridad. Atravesó la valla lentamente, todavía con la azada al hombro. El patio era sencillo pero limpio. La tierra apisonada mostraba señales de pasos antiguos y el olor a leña quemada provenía de la cocina de la casa. Las gallinas seguían picoteando cerca del gallinero y la vaca del establo levantó la cabeza, curiosa.
Cuando vio pasar al muchacho, la anciana entró a la casa y Fiorenzo se quedó quieto junto a la puerta, sin saber si debía seguirla o esperar. «Puedes entrar tú también», dijo ella desde dentro. El chico cruzó el umbral con cuidado, como si estuviera entrando en un lugar sagrado. El interior de la casa era pequeño pero acogedor. Había una mesa de madera, ya muy usada por el tiempo, algunas sillas antiguas y una cocina de leña donde una olla aún desprendía un poco de vapor. La anciana tomó un plato sencillo y comenzó a poner comida, pasta con tomate y un trozo de pan. Para muchas personas sería solo una comida común. Para Fiorenzo parecía un milagro. Puso el plato sobre la mesa y señaló la silla. «Siéntate y come». El muchacho se sentó lentamente, casi sin creer lo que estaba sucediendo. Durante unos segundos solo miró el plato frente a él, como si temía que pudiera desaparecer de un momento a otro. «Puedes comer», dijo la anciana. Y él comenzó. Al principio intentó comer lentamente, tratando de parecer educado, pero el hambre habló más fuerte. En pocos minutos ya comía rápidamente, como si cada bocado fuera una carrera contra el tiempo. La anciana observaba en silencio. Ya había visto esa escena antes. Quien come así normalmente ha pasado demasiado tiempo sin tener nada que poner en el plato. Cuando Fiorenzo terminó, se quedó unos segundos mirando el plato vacío. El estómago finalmente parecía más tranquilo y la respiración volvió a su ritmo normal. La anciana tomó un vaso de agua y lo puso sobre la mesa. «Bebe». Él bebió todo en pocos segundos. El silencio volvió a llenar la pequeña cocina. Luego la anciana acercó una silla y se sentó frente a él. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Fiorenzo». «¿Y de dónde vienes, Fiorenzo?» El muchacho permaneció en silencio unos segundos. Los recuerdos volvieron rápidamente a su mente. La discusión, las palabras duras, la puerta cerrándose. «¿De la calle?», respondió en voz baja. La anciana lo entendió de inmediato. No hizo más preguntas. Algunas historias no necesitan ser contadas. En ese momento solo dijo: «Hoy puedes quedarte aquí». Fiorenzo levantó rápidamente los ojos. «¿De verdad? ¿En serio?» Ella señaló la ventana, donde el cielo ya comenzaba a oscurecerse. Ya casi es de noche. La calle no es un lugar para un muchacho que camina solo. El corazón del muchacho pareció calentarse un poco en ese momento. Aún no sabía qué pasaría al día siguiente. Aún no sabía si podría quedarse allí mucho tiempo. Pero por primera vez desde que había salido de casa, sentía algo diferente. Sentía seguridad. Afuera, el sol terminaba de desaparecer detrás de los árboles de la propiedad, mientras el viento de la noche comenzaba a soplar lentamente entre los campos. Y en ese pequeño y sencillo lugar de campo acababa de ocurrir algo muy importante. Un muchacho abandonado en la calle había encontrado, por primera vez en ese día, una puerta que había decidido abrirse para él. Y esa puerta sería solo el inicio de una historia que aún cambiaría muchas cosas en su vida. Después de terminar de comer, Fiorenzo permaneció sentado unos instantes mirando el plato vacío sobre la mesa. Su cuerpo aún estaba cansado por la larga caminata por la calle, pero ahora había algo diferente dentro de él. El estómago estaba finalmente lleno y por primera vez en ese día no sentía ese dolor que lo oprimía por dentro. La anciana seguía sentada frente a él, observándolo con calma, como alguien que ya había visto pasar muchas historias en la vida y sabía reconocer cuando un corazón solo necesitaba un poco de tiempo para calmarse. «Hace un tiempo que no comes como es debido, ¿verdad?», preguntó ella con voz tranquila. Fiorenzo bajó los ojos unos segundos y respondió solo con un pequeño gesto de cabeza. No era vergüenza exactamente, sino algo parecido a la sensación de no querer parecer débil delante de alguien que acababa de ayudarlo. A pesar de eso, la anciana parecía entender cada detalle sin que él tuviera que explicar nada. Se levantó lentamente de la silla y se acercó a la cocina de leña para apagar las últimas brasas. El olor a leña quemada, mezclado con el aroma de la comida, aún permanecía en la cocina. Fiorenzo miraba todo a su alrededor con atención. La casa era sencilla, pero tenía algo que no veía desde hacía mucho tiempo. «Paz», dijo la anciana mientras ordenaba algunas cosas sobre la mesa. «Aquí en la propiedad la vida es tranquila. No hay mucha riqueza, pero se puede vivir». El muchacho permanecía en silencio, solo escuchando. «¿Puedes dormir aquí esta noche?», dijo ella. Fiorenzo levantó inmediatamente la mirada, como si no estuviera seguro de haber oído bien. «¿Dormir aquí?». «Sí», respondió ella con naturalidad. «La calle no es un lugar donde un niño pueda pasar la noche». Durante unos segundos, el muchacho no pudo decir nada. La idea de tener un lugar seguro donde dormir esa noche parecía algo demasiado grande para creer.
Durante todo el día había imaginado que tal vez tendría que dormir al borde del camino o bajo algún árbol, tratando de ignorar el hambre y el miedo. Gracias, señora, dijo él finalmente. La anciana sonrió ligeramente. Puedes llamarme señora Aurelia. Tomó una lámpara de aceite y le hizo señas para que la siguiera. Caminaron por un pequeño pasillo de madera hasta llegar a una habitación sencilla. Dentro había una cama pequeña, una ventana que daba al patio y una manta doblada sobre el colchón. Puedes dormir aquí. Fiorenzo entró lentamente en la habitación, mirando todo con atención. Para alguien que había pasado todo el día caminando sin rumbo, ese pequeño espacio parecía un refugio precioso. Apoyó la azada contra la pared y dejó su pequeña bolsa en el suelo. Luego se sentó en la cama con cuidado, como si aún tuviera miedo de que todo pudiera desaparecer de un momento a otro. La señora Aurelia se quedó quieta en la puerta unos segundos, observando al muchacho. Mañana hablaremos mejor, dijo con calma. Ahora debes descansar. Fiorenzo solo asintió. La anciana apagó la lámpara y salió, dejando solo la débil luz de la luna que entraba por la ventana. El silencio de la noche envolvió la casa. Afuera, el sonido de los grillos comenzó a llenar el aire y el viento pasaba lentamente entre las hojas de los árboles. Fiorenzo se acostó en la cama y se subió la manta hasta el pecho. El cuerpo estaba exhausto, pero la mente aún estaba llena de pensamientos. Recordaba el camino, recordaba las palabras que había oído antes de salir de casa, recordaba la sensación de caminar sin saber a dónde ir. Por unos instantes, las lágrimas volvieron a caer silenciosamente, porque incluso después de haber encontrado ayuda, algunos dolores tardan en irse. Pero poco a poco, el cansancio pudo más. La respiración del muchacho comenzó a hacerse más lenta y su cuerpo se relajó sobre el colchón. Por primera vez en mucho tiempo, Fiorenzo durmió profundamente, sin miedo y sin hambre. Mientras tanto, en la cocina, la señora Aurelia aún estaba despierta. Sentada junto a la cocina de leña, pensaba en el muchacho que había aparecido en la puerta de su propiedad aquella tarde. Había algo en la forma en que sostenía la azada y en la manera humilde en que había pedido solo un trozo de pan que le había tocado profundamente el corazón. Sabía que a veces la vida pone personas en nuestro camino por una razón más grande. Tal vez ese muchacho había llegado allí por casualidad. Tal vez no. Miró hacia afuera por la ventana, hacia el patio iluminado por la luz de la luna, y suspiró lentamente. A veces Dios envía a alguien de quien cuidar, murmuró en voz baja. Y en esa noche silenciosa, mientras la pequeña propiedad dormía en paz, dos vidas que hasta entonces habían caminado solas comenzaban a encontrarse. Fiorenzo aún no lo sabía, pero aquel lugar sencillo, perdido en el campo, estaba a punto de convertirse en mucho más que un refugio temporal. Estaba a punto de convertirse en un hogar. El primer canto del gallo resonó en el poderoso antes de que el sol apareciera completamente en el horizonte. El amanecer estaba terminando y el cielo comenzaba a adquirir ese tono anaranjado que iluminaba lentamente el campo circundante. Dentro de la pequeña habitación, Fiorenzo aún dormía profundamente. El cansancio de la larga caminata del día anterior había sido demasiado grande y, por primera vez en mucho tiempo, había logrado descansar sin miedo y sin el estómago vacío. El viento fresco de la mañana entró por la ventana abierta, trayendo el olor de la tierra húmeda y de los árboles que rodeaban la propiedad. Poco a poco, la luz del día comenzó a llenar la sencilla habitación y fue entonces cuando Fiorenzo abrió lentamente los ojos. Durante unos segundos se quedó mirando el techo de madera, tratando de entender dónde se encontraba. Los recuerdos del día anterior volvieron lentamente a su mente. El camino de tierra, el hambre que le apretaba el estómago, la tímida petición en la valla de madera y aquella señora mayor que había decidido abrir la puerta cuando él ya no tenía esperanza de encontrar ayuda. Se sentó lentamente en la cama y se pasó una mano por el rostro, intentando todavía creer que todo aquello había sucedido realmente. El silencio de la casa era tranquilo, muy diferente de la sensación de abandono que había sentido en el camino. Afuera, el pequeño terreno comenzaba a despertarse. Las gallinas ya picoteaban en el patio y el pequeño establo junto a la casa comenzaba a animarse. Fiorenzo se levantó y se acercó a la ventana. Allí fuera vio a la señora Aurelia esparciendo maíz para las gallinas mientras el sol comenzaba a iluminar el suelo de tierra batida. La vaca del establo se levantaba lentamente y el ternero se acercaba buscando comida. Era una mañana sencilla, de esas que forman parte de la rutina de quien vive en el campo. Pero para Fiorenzo parecía algo completamente diferente de lo que había imaginado cuando empezó a caminar por la carretera el día anterior. Se vistió rápidamente y salió de la habitación con cuidado. Cuando llegó a la cocina, la señora Aurelia ya estaba junto a la cocina de leña, removiendo una olla mientras el olor a café se difundía en el ambiente. «Buenos días, muchacho», dijo ella con voz tranquila.
Fiorenzo respondió casi de inmediato. Buenos días, señora Aurelia. Ella sirvió un poco de café en una taza y señaló la mesa. Siéntate y come algo. El muchacho se sentó lentamente y comenzó a comer el trozo de pan que ella le había puesto delante. Ahora no tenía esa prisa desesperada del día anterior. El hambre seguía ahí. Pero había algo diferente dentro de él. Por primera vez desde que había salido de casa, sentía que tal vez no estaba completamente solo. La señora Aurelia observaba en silencio mientras él comía. «Dijiste que sabes cavar. ¿No es así?», preguntó ella después de unos minutos. Fiorenzo levantó inmediatamente los ojos. «Sí, señora». Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza en dirección al patio. «Hay un pedazo de terreno ahí atrás lleno de malas hierbas. Si quieres, puedes empezar por ahí después de que termines de comer». El muchacho asintió. «¿Lo hago?» «Sí». Minutos después estaba de nuevo en el patio con la vieja azada entre las manos. El sol comenzaba a subir en el cielo e iluminaba los campos alrededor de la propiedad. El terreno aún estaba un poco húmedo por la noche, lo que facilitaba el trabajo. Fiorenzo empezó a cavar lentamente, arrancando las malas hierbas que crecían cerca de la valla de madera. Cada golpe de la azada levantaba pequeños trozos de tierra y el sonido del metal golpeando el suelo se difundía en el patio. Para Fiorenzo, ese trabajo no era una novedad. Desde pequeño ayudaba en los campos, así que sus movimientos eran decididos y naturales. El sudor comenzó a aparecer en su frente, pero seguía trabajando sin quejarse. Para él, aquello era más que cavar un pedazo de tierra. Era una forma de demostrar que podía ser útil, que no era solo un muchacho abandonado que pedía ayuda. La señora Aurelia observaba todo desde lejos mientras caminaba por el patio. Notó algo que llamó su atención. El muchacho no estaba trabajando solo para pagarse la comida, se esforzaba de verdad, como alguien que quería demostrar que merecía estar allí. Después de un rato, se acercó. «¿Puedes parar un poco?», le dijo. Fiorenzo levantó la cabeza apoyándose en la azada. «¿Puedo seguir todavía?». Ella negó con la cabeza con calma. «Aquí nadie tiene que matarse trabajando». El muchacho permaneció en silencio unos segundos. «Gracias por dejarme quedarme aquí, señora», dijo. La señora Aurelia lo miró con una pequeña sonrisa. A veces la vida pone personas en nuestro camino por una razón. Fiorenzo no respondió. Solo miró a su alrededor en la propiedad. La casa sencilla, los árboles que se mecían con el viento, el establo al lado y ese pedazo de tierra donde estaba trabajando. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez desde que lo habían echado de casa, sentía que tal vez aquel lugar podía ser más que un simple sitio de paso. Tal vez allí era el comienzo de algo nuevo. Pero Fiorenzo aún no sabía que la tranquilidad de aquella pequeña propiedad sería puesta a prueba muy pronto, porque mientras trabajaba arrancando las malas hierbas del patio, alguien que formaba parte de su pasado ya estaba descubriendo dónde se encontraba, y esa persona estaba en camino hacia aquella propiedad. El sol ya estaba más alto cuando Fiorenzo volvió a trabajar en el patio. El pedazo de tierra que la señora Aurelia le había mostrado estaba realmente lleno de malas hierbas altas, de esas que crecen rápido cuando nadie las cuida durante unos días. A pesar de ello, él seguía cavando con dedicación, como si cada golpe de la azada fuera una forma de agradecer la comida y la noche de descanso que había recibido en aquel sencillo poderoso. El sonido de la azada golpeando la tierra seca se mezclaba con el canto de los pájaros y el ruido de las gallinas caminando por el patio. El viento pasaba lentamente entre los árboles y traía el olor de la tierra removida. Para quien observaba desde lejos, parecía solo otra mañana común en el campo, pero para Fiorenzo esa mañana era diferente. Era la primera vez en mucho tiempo que trabajaba sin miedo a oír a alguien gritar o quejarse. Allí nadie lo miraba como si fuera una carga. Al contrario, la señora Aurelia caminaba por el patio en silencio, ocupándose de las pequeñas tareas de la propiedad, mientras observaba discretamente el esfuerzo del muchacho. Después de un rato, él se detuvo para descansar, apoyó la azada en el suelo y se pasó una mano por la frente para secarse el sudor. El pedazo de tierra, que antes estaba lleno de malas hierbas, comenzaba ya a estar limpio. Pequeñas marcas en el terreno mostraban por donde había pasado arrancando las plantas. La señora Aurelia se acercó llevando un vaso de agua. «Bebe un poco». Fiorenzo tomó el vaso con cuidado y bebió todo rápidamente. «Gracias, señora». Ella observó el pedazo de tierra que él ya había cavado. «Trabajas bien». El muchacho se encogió de hombros. «Aprendí desde pequeño». Por un momento permaneció en silencio mirando al suelo. La señora Aurelia notó esa mirada distante, como si algo le estuviera pasando por la cabeza. «No siempre elegimos las cosas que aprendemos temprano en la vida», dijo ella con calma. Fiorenzo levantó rápidamente los ojos.
Era como si esa frase hubiera tocado algo que no quería recordar. Respiró hondo y volvió a empuñar la azada. Terminaré ese pedazo de allí. La señora Aurelia no insistió en el tema. Algunas heridas necesitan tiempo antes de poder ser abiertas. El muchacho volvió al trabajo y el tiempo pasó sin que se dieran cuenta. El sol seguía subiendo en el cielo mientras el patio se volvía cada vez más limpio. Poco a poco, las malas hierbas altas desaparecían y la tierra batida volvía a verse. Fue entonces cuando un sonido diferente rompió la tranquilidad de la mañana. El ruido de un motor. En el campo, ese tipo de sonido siempre llama la atención, sobre todo cuando el camino de tierra suele ser silencioso. Fiorenzo se detuvo inmediatamente y levantó la cabeza. El sonido provenía de la carretera que pasaba cerca de la propiedad. También la señora Aurelia se dio cuenta. Se acercó lentamente a la valla de madera y miró en dirección al camino. Una pequeña nube de polvo comenzaba a levantarse en el sendero. Alguien estaba llegando. Fiorenzo sintió algo extraño en el pecho, una sensación de inquietud que no sabía explicar. Tal vez era solo miedo. Tal vez solo el recuerdo de que no todos los encuentros traen buenas noticias. El ruido del motor se hizo más fuerte. Pronto un coche sencillo apareció en la carretera y comenzó a frenar cerca de la entrada de la propiedad. Las ruedas levantaban polvo mientras el vehículo se acercaba lentamente. Fiorenzo apretó con fuerza el mango de la azada. Algo dentro de él le decía que esa visita no era solo casualidad. El coche finalmente se detuvo frente a la valla de madera. El polvo levantado por la carretera tardó unos segundos en depositarse. Dentro del vehículo había un hombre. La puerta se abrió. Cuando el hombre bajó del coche y levantó el rostro hacia la propiedad, Fiorenzo sintió que el corazón se le helaba. Reconoció ese rostro. Era alguien a quien conocía muy bien, alguien que formaba parte del pasado que había intentado dejar atrás cuando empezó a caminar por la carretera con la azada al hombro. El hombre dio unos pasos hasta la valla y miró directamente al muchacho en el patio. «Así que aquí es donde te escondías», dijo con un tono frío. El silencio cayó sobre la propiedad. Fiorenzo no sabía qué decir. La azada aún estaba en sus manos, pero en ese momento parecía mucho más pesada que antes. La señora Aurelia notó inmediatamente que algo andaba mal. Miró al muchacho, luego al hombre quieto frente a la valla. «¿Necesita algo, señor?», preguntó ella con calma. El hombre señaló discretamente hacia Fiorenzo. «Sí, necesito», dio otro paso hacia la valla. «He venido a buscar a este muchacho». El viento pasó lentamente por el patio mientras esas palabras resonaban en el aire. Y en ese instante, Fiorenzo se dio cuenta de que la paz que había comenzado a sentir en esa propiedad quizás estaba a punto de serle arrancada. Una vez más, las palabras del hombre quedaron suspendidas en el aire durante unos segundos, mientras el viento pasaba lentamente por el patio, levantando pequeñas partículas de polvo del suelo de tierra batida. Fiorenzo seguía quieto con la azada en la mano, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. La sensación era la misma que había sentido el día que salió a la carretera. Ese miedo silencioso de que todo pudiera derrumbarse de nuevo. La señora Aurelia observaba la escena con atención. Primero miró al hombre quieto al otro lado de la valla, luego al muchacho que estaba unos pasos detrás de ella. No fue difícil notar la tensión en el rostro de Fiorenzo y la forma en que apretaba con fuerza el mango de la azada. «¿A buscarlo?», preguntó ella con calma. El hombre soltó un suspiro impaciente, como si esa pregunta fuera superflua. «Es de mi familia», respondió secamente. La señora Aurelia mantuvo la mirada firme durante unos instantes. «¿Familia? Sí», continuó el hombre. «El muchacho se escapó de casa ayer y he venido a traerlo de vuelta». Fiorenzo sintió que el estómago se le encogía de nuevo, incluso después de haber comido. Esa voz era demasiado familiar. La misma voz que tantas veces le había traído reproches y palabras duras en casa. Bajó los ojos durante unos segundos, mientras la señora Aurelia observaba cada detalle de la situación. «El muchacho me dijo que estaba solo en la carretera», respondió ella. El hombre se encogió de hombros. «Los niños dicen muchas cosas». Fiorenzo permaneció en silencio, pero la señora Aurelia notó su incomodidad. Había algo en esa historia que no cuadraba con la palabra familia. Las personas que realmente se preocupan por los demás no dejan a un niño caminar solo por la carretera con hambre. Entonces se dirigió de nuevo al muchacho. «Fiorenzo, este hombre dice que es de tu familia». El muchacho tardó unos segundos antes de responder. «¿Lo es?». El hombre aprovechó de inmediato. «¿Ve? Ahora dígale que venga enseguida». Pero Fiorenzo no se movió. El silencio volvió a reinar en el patio y la señora Aurelia se dio cuenta al instante. «¿Y tú quieres irte con él?», preguntó ella. La pregunta pareció sorprender al hombre. «¿Eso no es algo que se le pregunta a un niño?».
dijo irritado. Pero la señora Aurelia no apartó la mirada del muchacho. Se lo he preguntado a él. Fiorenzo sintió que el corazón se le aceleraba aún más. Nadie le había hecho nunca esa pregunta antes. Durante toda su vida, las decisiones siempre las habían tomado otras personas. Él solo obedecía. Ahora alguien estaba esperando su respuesta. El muchacho miró al suelo durante unos segundos, luego la azada en sus manos. Pensó en la puerta cerrándose a sus espaldas, en las palabras duras que había oído antes de irse y en la larga caminata por la carretera con el estómago vacío. Cuando volvió a levantar los ojos, su voz salió baja pero firme. «No quiero volver». El hombre soltó una risa corta y sin humor. «¿Que no quieres?» Dio un paso hacia la valla. «¿Crees que tienes elección?» Fiorenzo dio un pequeño paso atrás. Pero antes de que el hombre pudiera continuar, la señora Aurelia también dio un paso adelante y se puso ligeramente delante del muchacho. «Aquí, en mi propiedad, nadie está obligado a ir a ninguna parte». Su voz seguía siendo tranquila, pero había una firmeza que antes no estaba. El hombre frunció el ceño. «Señora, se está entrometiendo en asuntos de familia». La señora Aurelia respondió sin alzar la voz. «Una familia no echa a un niño de casa a la carretera con hambre». El silencio volvió a dominar el lugar. El hombre permaneció unos segundos mirándola, como si estuviera tratando de decidir si seguir discutiendo o simplemente irse. Quizás no estaba acostumbrado a encontrarse con alguien que hablara con tanta firmeza. Luego miró de nuevo a Fiorenzo. «Así que así es». El muchacho no respondió, solo siguió agarrando la azada con los ojos fijos en el suelo. El hombre soltó un suspiro pesado, se giró y volvió hacia el coche. La puerta se cerró de golpe y el motor volvió a rugir. En pocos segundos, el vehículo comenzó a alejarse por la carretera, levantando una nube de polvo que lentamente desapareció en el horizonte. El silencio volvió a la propiedad. Fiorenzo se quedó quieto en el mismo lugar, tratando de entender lo que acababa de suceder. Miró la carretera vacía y luego a la señora Aurelia. «Se ha ido». Ella asintió. «Sí». El muchacho respiró hondo, como si un enorme peso le hubiera sido quitado de los hombros. «Gracias, señora». La señora Aurelia le puso una mano en el hombro. «A veces hay que hacer lo que es justo, incluso cuando no es fácil». Fiorenzo volvió a mirar a su alrededor en la propiedad. La casa sencilla, los árboles meciéndose con el viento, el establo y el pedazo de tierra que aún estaba cavando. Por primera vez desde que había salido de casa, sentía algo diferente en el pecho. Sentía que quizás aquel lugar podía realmente convertirse en un nuevo comienzo. Y a veces todo lo que una persona necesita para cambiar el rumbo de su propia historia es alguien que tenga el valor de estar a su lado cuando el mundo entero parece haberle dado la espalda. Después de que el coche desapareció por completo en el camino de tierra, el silencio volvió a tomar el control de la propiedad. El viento seguía pasando lentamente entre los árboles y el ruido de las gallinas picoteando en el patio se oía aún más nítido ahora que la tensión había pasado. Fiorenzo permanecía quieto con la azada en la mano, mirando hacia la carretera durante unos segundos, como si intentara creer que aquello realmente había sucedido. Durante toda su vida se había acostumbrado a obedecer y aceptar lo que otros decidían por él. Por eso ver a aquel hombre irse sin llevárselo parecía algo casi imposible de creer. La señora Aurelia notó que el muchacho aún estaba inquieto, le puso una mano en el hombro y habló con la misma calma de siempre. «Ahora puedes respirar tranquilo». Fiorenzo la miró. «¿No volverá?» «Quizás vuelva un día», respondió ella. «Pero hoy se ha ido». El muchacho bajó los ojos un momento. Incluso después de todo lo que había sucedido, aún era difícil entender esa mezcla de sentimientos dentro de él. Había miedo, había alivio, y también había una pequeña esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Gracias por ayudarme, señora», dijo con sinceridad. La señora Aurelia esbozó una pequeña sonrisa. «A veces uno solo hace lo que es justo». Luego miró el pedazo de tierra que él estaba cavando. «Pero me parece que alguien todavía tiene trabajo que terminar». Fiorenzo miró el patio y, por primera vez ese día, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Termino enseguida». Volvió a trabajar y el sonido de la azada golpeando la tierra volvió a llenar el patio. El sol ya estaba más alto en el cielo e iluminaba toda la propiedad, haciendo que el polvo del suelo pareciera dorado. La señora Aurelia siguió caminando por el patio ocupándose de las pequeñas tareas cotidianas mientras observaba al muchacho trabajar. Cada uno de sus movimientos mostraba que estaba acostumbrado al trabajo del campo. No había quejas, no había pereza, solo el esfuerzo de quien quería demostrar que podía ser útil. Después de un tiempo, el pedazo de tierra quedó completamente limpio. Fiorenzo apoyó la azada en el suelo y se pasó una mano por la frente para secarse el sudor. La señora Aurelia se acercó de nuevo y observó el trabajo hecho.
Ha quedado bien. El muchacho miró el terreno cavado. Siempre se puede mejorar un poco. Siempre, respondió ella con una sonrisa. Los dos caminaron lentamente hasta la sombra de los árboles frente a la casa. El viento pasaba suavemente entre las hojas y traía ese olor típico de tierra y hierba que solo existe en el campo. Fiorenzo se sentó en un pequeño banco de madera y se quedó mirando la propiedad. Todo allí parecía sencillo, pero al mismo tiempo había una sensación de calma que nunca había percibido antes. La señora Aurelia se sentó a su lado. «Fiorenzo, ¿puedo preguntarte algo?» Él asintió. «¿Tienes algún lugar a dónde ir?» La pregunta fue directa, pero no dura. El muchacho tardó unos segundos antes de responder. «No». La respuesta salió baja pero sincera. La señora Aurelia permaneció en silencio unos instantes. Había vivido lo suficiente para saber cuando alguien estaba realmente solo en el mundo. «Entonces quédate aquí», dijo ella finalmente. Fiorenzo levantó rápidamente la mirada. «¿Quedarme aquí?» «Sí», señaló el entorno. «La propiedad es sencilla, pero siempre hay trabajo y siempre hay comida para quien ayuda». El muchacho no respondió de inmediato, solo miró el patio, el establo, los árboles y esa casa de piedra que se había convertido en su refugio la noche anterior. «Puedo trabajar mucho», dijo. «Sé que puedes. No daré molestias, señora Aurelia». Ella le puso de nuevo una mano en el hombro. «Muchacho, nadie aquí está pensando en molestias ahora». Fiorenzo sintió algo apretarse en su pecho. Durante mucho tiempo había creído que podía quedarse en un lugar solo si demostraba constantemente que era útil. A veces todo lo que una persona necesita es un lugar desde que empezar de nuevo, continuó la señora Aurelia. El muchacho la miró y, por primera vez desde que había llegado a la propiedad, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Intentó ocultarlo, pero la señora Aurelia se dio cuenta. «Puedes llorar, Fiorenzo», dijo con calma. «No pasa nada». Y en ese momento, no era solo tristeza. Era también el alivio de quien había encontrado finalmente un lugar donde ya no tenía que luchar solo. El viento seguía pasando entre los árboles, mientras la pequeña propiedad continuaba con su sencilla rutina. Las gallinas seguían caminando por el patio y la vaca en el establo masticaba tranquilamente el heno. Para quien pasara por la carretera, aquello parecería solo otro día común en el campo, pero en ese pequeño pedazo de tierra estaba ocurriendo algo mucho más grande. Un muchacho que había sido abandonado en la carretera estaba encontrando algo que desde hacía mucho tiempo parecía imposible. Estaba encontrando un lugar donde quedarse. Los días comenzaron a pasar tranquilamente en aquella pequeña propiedad. El sol salía temprano cada mañana, iluminando el patio de tierra batida y los árboles que rodeaban la casa de piedra. Fiorenzo se despertaba con el canto del gallo y, antes incluso de que la señora Aurelia terminara de preparar el café, ya estaba en el patio ayudando con las primeras tareas del día. Cavaba la tierra, llevaba agua al establo, ayudaba a cuidar las gallinas y hacía todo con una dedicación que llamaba la atención de cualquiera que pasara por allí. Pero lo que más impresionaba a la señora Aurelia no era solo la forma en que el muchacho trabajaba, era su silencio. Fiorenzo rara vez se quejaba, rara vez pedía algo y siempre parecía preocupado por demostrar que no quería ser una carga para nadie. Era como si en el fondo aún tuviera miedo de que todo pudiera desaparecer de repente. Una tarde, mientras ambos descansaban a la sombra de los árboles después de haber terminado el trabajo en el patio, la señora Aurelia notó que el muchacho miraba el horizonte de manera pensativa. «¿Estás pensando en algo?», preguntó ella. Fiorenzo tardó unos segundos antes de responder. «Estaba pensando, ¿por qué me ayudó?». La pregunta llegó sencilla, pero llevaba un peso enorme. La señora Aurelia lo miró y sonrió ligeramente. «Porque alguien tenía que ayudar». El muchacho negó con la cabeza. «Pero ni siquiera me conocía». Ella permaneció en silencio un instante, mirando los campos que se extendían más allá de la propiedad. A veces no hace falta conocer a alguien para darse cuenta de que esa persona necesita ayuda. Fiorenzo bajó los ojos unos segundos. Durante toda su vida había oído palabras duras, críticas y órdenes. Esa forma tranquila de hablar le parecía aún algo nuevo. «En mi casa nadie me ha hablado nunca así», murmuró. La señora Aurelia suspiró lentamente. «No todos aprenden a cuidar de las personas». El viento pasó entre los árboles y esparció algunas hojas secas por el suelo del patio. Fiorenzo observaba en silencio, como si cada palabra que ella decía se fuera acomodando lentamente dentro de él. «Pero eso no significa que tú no merezcas ser cuidado», continuó la señora Aurelia. El muchacho volvió a levantar los ojos. «A veces la vida es extraña, Fiorenzo. Hay gente que nace en un lugar que debería ser un hogar, pero termina encontrando su verdadero camino en otro sitio». Él miró a su alrededor en la propiedad.
La casa sencilla, el establo, las gallinas caminando por el patio y el pedazo de tierra que ayudaba a cuidar cada día. «Me gusta estar aquí», dijo en voz baja. La señora Aurelia sonrió. «A mí también me gusta tenerte aquí». El sol ya comenzaba a descender en el horizonte y pintaba el cielo con ese tono dorado típico del atardecer en el campo. La luz iluminaba los campos y hacía que todo pareciera más tranquilo. Fiorenzo se levantó y dio unos pasos por el patio, observando el lugar que pocos días antes nunca habría imaginado que existiera. El camino de tierra pasaba aún allí cerca, silencioso como siempre. El mismo camino por donde había caminado hambriento, cansado y sin saber a dónde ir. Pero ahora todo parecía diferente, porque a veces la vida cambia por completo a causa de un gesto simple. Una puerta que se abre, una palabra de acogida, un plato de comida ofrecida en el momento justo. Fiorenzo había llegado a aquella propiedad buscando solo un trozo de pan a cambio de trabajo. Pensaba que debía demostrar, que debía merecer, que debía quedarse allí. Pensaba que debía luchar solo, como siempre había hecho. Pero la señora Aurelia le mostró algo que nunca había aprendido antes, que el valor de una persona no está solo en lo que puede ofrecer a cambio. El valor de una persona está en el corazón que lleva. Muchas veces el mundo puede ser duro, puede cerrar puertas y puede hacerle creer a alguien que no tiene un lugar en ninguna parte. Pero la verdad es que siempre existen personas capaces de mirar más allá de las apariencias y de ver lo que realmente importa. Y fue exactamente eso lo que hizo la señora Aurelia. No vio solo un muchacho sucio de polvo con una azada al hombro, vio una vida que aún podía florecer. Y en aquella pequeña propiedad de campo, donde el viento hace mecerse los árboles y el sol se despide lentamente en el horizonte, un muchacho que llegó hambriento encontró algo mucho más grande que un simple trozo de pan. Encontró un nuevo comienzo. Porque a veces todo lo que una persona necesita para cambiar el rumbo de su propia historia es alguien que tenga el valor de hacer el bien cuando nadie más ha querido hacerlo. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera compartirla con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Deja tu comentario contando lo que has sentido. Suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo viaje y gracias por haber llegado hasta aquí.